En esta nueva expansión, a pesar de que Gyarados fracasó de cierta manera como mazo nuevo de tipo agua y de que Suicune sigue siendo un mazo muy atractivo y muy poderoso para jugar en el meta actual, eso no es todo lo que el tipo agua tiene para ofrecer actualmente, ya que Ludicolo realmente tiene una baraja bastante interesante. Y es lo que probaremos el día de hoy, ya que vamos a mezclar algo de daño muy agresivo con también bastante control que llevamos en esta baraja. Así que quédate hasta el final que te muestro el mazo de hoy. La estrategia del mazo consiste en denegar objetos con Chingling inicialmente mientras conseguimos a Ludicolo en el campo. Ludicolo tiene un daño muy alto siempre y cuando activemos su efecto, lo cual con esta baraja no será para nada un problema, ya que llevamos una baraja donde buscaremos ciclar constantemente la mano con las copionas para encontrar a Ludicolo lo más pronto posible y luego mantener la mano para cumplir el efecto de Ludicolo, ya sea con una, con 3 o 5 cartas. Además agregamos un Pyukumuku de la muerte que nos puede servir para hacer un poquito de daño residual o incluso desgastar una mega muy fuerte para que luego Ludicolo pueda one-shotear, por ejemplo Mega Absol, quien tiene 170 menos los 50 de Pyukumuku, queda justo al rango del Ludicolo, lo cual hace que Pyukumuku esté bastante bien como un segundo tanque en esta baraja. Espero que te guste la idea del mazo del día de hoy. Cuéntame en los comentarios si ya habías jugado alguna baraja de Ludicolo. Yo no he visto ninguno y yo sinceramente debo admitir que cuando vi esta carta, no me acuerdo si fue en filtración o en el tráiler, la cosa es que no me llamó mucho la atención, pero ahora que lo estuve probando para hacerle este mazo, la verdad es que me ha gustado mucho y espero que a ustedes también les gusten las partidas de hoy. No olvides también suscribirte y darle like a este video, comenta luego qué te pareció el mazo y pues ahora sí, vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy, vamos a ver qué tal nos va con este mazo. Debo decir que a mí cuando vi Ludicolo, no me acuerdo si fue en el tráiler o en las filtraciones, no me llamó mucho la atención, pero ahora armando este mazo me ha gustado mucho, porque no solo tienes mucho daño temprano, sino que combinado con la campana tocapelotas puedes controlar bastante bien hasta que tengas ya a Ludicolo en el campo. Y realmente la habilidad de Ludicolo, o el efecto mejor dicho, no es difícil de activar, solamente tienes que estar pendiente, ¿no? Tienes que estar pendiente. Me ha pasado que por despistado en alguna partida cuando estaba probando no activaba lo que tenía que activar. Y eso es un poco XD, ¿no? Solamente hay que estar pendiente de cuántas cartas tienes en la mano y ya. Por ejemplo, ahorita pues estamos bien. Lo único malo es que él puede evolucionar aquí a Hydreigon y matarme a Lotad. Eso sería un problema, la verdad. Esperemos que no lo haga. Por supuesto que lo va a hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a meter a la campana y ya está, ¿no? Vamos a meter a la campana y ya está. No me esperaba que no había usado ninguna carta chat. Mejor era meter a Chingling, supongo, ¿no? Pero pues no había usado ninguna carta, no me esperaba que tuviera ya Hydreigon. Bueno, no pasa nada, vamos a meter a Chingling. Hacemos un turno ahí de chill. Y luego ya tenemos a Ludicolo, ¿no? Tenemos otra campana para la Sabrina, vamos a usar esto también. Voy a usar esto. Y pegamos. Vamos a ver qué es este mazo de Guslor con Hydreigon. Que no va a poder cargar a... Ah, claro, porque tiene Samina, ¿no? Entiendo. Tiene Samina, entonces ahí recupera la energía que ha perdido con Hydreigon, ¿no? Interesante. Interesting. Lo único malo es que está robando cartas como un degenerado. Bueno, yo también, ¿no? Vamos a ver si robamos esa tarjeta roja. Yo creo que si robamos la tarjeta roja le jodemos toda la estrategia. Ok. De momento nada. Tenemos un Pyukumuku. A ver. El plan que él tiene es
si yo le pego, lo sacrifica y mete Guzzlord con Samina y me va a meter Greencore, ¿no? Ahora, si no le pego, lo retira y mete Guzzlord, lo cual me da igual este Hydreigon. Bueno, no me da tan igual, la verdad. Yo creo que es mejor pegarle, chat. Aunque ya hemos perdido a un Ludicolo, que es muy importante. Pero es que si lo retira va a estar esa amenaza ahí, ¿sabes? Tiene Samina, ¿no? Obviamente. No tiene Samina. Creo que vamos a meter Copión acá. Voy a hacer esto, movimientos de la muerte. Porque si él mete el segundo Hydreigon y se lo mato y luego podríamos meter Helio para esto, ¿no? Eso también es una posibilidad. Vamos a hacer esto. Pero lo más probable es que meta Samina y pegue con Guzzlord. O no meta Samina, sino que pegue con Guzzlord directamente. Y ahí le pegamos con Ludicolo, ¿no? Ok, vamos a meter a Hydreigon. Está bien. Está bien. Aura. Para buscar a Hydreigon, ¿no? Ahí está. Pero creo que la podemos ganar, ¿ah? Si me sale Helio. Ok. Ahí está Helio. Tenemos justo 3 cartas, así que le debilitamos. Todo depende del Greencore. Si me quita 2 de energía, mamé. Pero si me quita una, gano. Si me quita una, solamente gano. Veremos, ¿no? Mete Samina, loco. Y pega. Ah, pensé que era Samina, loco. Ok, va a meter Greencore, loco. Va a meter Greencore. También nos puede salir Lilia, ¿eh? Nos puede salir Lilia, lo cual me daría otro turno para cargarme y tal, ¿no? Gumi. Ok. Dale, loco, no me arruines. Eso, GG's. Bueno, GG's, tenemos la primera partida de la muerte, jugando lento, aguantando con Ludicolo y GG's. A ver, igual aunque me hubiese quitado energía, digamos que me quitaba toda la energía, podía aguantar un turno más, ¿ah? Porque tenía 130 de vida. Así que perfecto, perfecto. Tenemos la primera partida. Vámonos a la segunda. Curioso su mazo, ¿no? Con Guzzlord. Bueno, si llevas Samina y tal, no está mal, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si empiezas con Guzzlord, no? Ese sería el problema. Que no lo puedes retirar, ¿no? Es un pedo. Bueno, siguiente partida, my friends. ¿What? Me tocó contra mí mismo. Me tocó contra mí mismo. What the fuck. El Alberverso, loco. El Alberverso de la muerte. Aunque bueno, yo soy Albert 9, ¿no? Ok, nos toca segundo turno otra vez, cosa que está bastante bien. Tenemos aquí para robar cartas y tenemos a Ludicolo con Lombre. Buena mano. Buena mano. Si aquí me sale Lotat, perdón, estaría Goti. ¿Esto qué es? Ok. Qué raro que meta Darkrai en la zona activa en lugar de esto. Me parece raro. Ok. Porque le quería poner eso, ¿no? Nos vamos a descartar cartas. Me parece raro que empezara con Darkrai. ¿Por qué empezarías con Darkrai? Vamos a robar cartas acá. Ok, perfecto. Hacemos esto. Yo le voy a pegar de todas maneras a chat.
Porque... sí. Voy a dejar a la campana por si acaso se va al mazo la campana de vuelta. Me fastidia un poco eso, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahí está. Prefiero que se vaya eso al mazo y luego, pues, con otro ataque que ya queda 120. Así que está bien. Y si se coloca la energía en Darkrai, sí nos puede debilitar el siguiente turno a Chingling, pero va a perder la energía, cuidado. Vamos a meter... tengo que meter esto sí o sí. Y tenemos doble Ludicolo, así que es imposible que nos quedemos sin Ludicolo. Es más, que se vaya Ludicolo porque quiero a Lilia, loco. Vete, Ludicolo. ¡No! ¿Por qué? Era literalmente 2-1, ¿ah? What the fuck. Quería esa Lilia, pero bueno. Hydreigon no me debilita. Ojo con eso. Me pega 130, tendría que tener algo más. Como un Giovanni quizás. Y si él quiere pegar acá, tiene que meterle energía a Darkrai. Veremos, ¿no? O puede curar a Darkrai, también puede ser. Ok, Chingling cumplió su función. Que no puede evolucionar ese Hydreigon. Y... ahora necesitamos que la carta que me salga la pueda jugar, ¿ah? Importante, porque si no, no vamos a poder pegar. Me acabas de joder. Me acabas de joder de una manera impresionante, Helio. O sea, creo que de todas las cartas que tengo en el mazo, ¿cuál otra cosa no hubiese sido no lo hubiese podido jugar? Caramelo Raro, no lo hubiese podido jugar. Bueno, sí, hay varias, ¿no? Caramelo Raro o Lilia. Las demás todas las podía jugar, loco. Increíble como me acabas de joder, Helio. O sea, de 11 cartas, Helio y 2 caramelos raros. 3 de 11 no me servían. 3 de 11. 3 de 11, huevón. 3 de 11 y me sale. Increíble. Bueno, esta la vamos a perder, ¿no? No me salió la play. Si lo hubiese debilitado a Darkrai acá, hubiese sido otra historia totalmente distinta, ¿no? Porque él iba a evolucionar a Hydreigon, sí, pero no me mataba. Si me pegaba yo le papeaba. Todo por culpa de 3 cartas de 11, loco. Todo por culpa de 3 cartas de 11. Increíble. Increíble, loco. Increíble, bro. No me lo puedo creer. Y no me salen... Bueno, chat, esto creo que fue una dosis de ultra mala suerte. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no sé ni qué decir, weón. Literalmente mala suerte en todos lados. GG, si ya está. Vámonos a la siguiente partida. Empezamos bien. El collar ese me fastidió bastante, pero no me descartó nada importante. O sea, no descarta, te lo manda al mazo. Y bueno, el Helio ahí 3 cartas de 11. Que no, para no debilitar nunca a Darkrai. Que no me salieran Pokéballs básicos, Professor, nada. Me parece, bueno, ni modo, ¿no? Tercera partida, loco. Vamos a la tercera partida y ya está. Bien, turno 1 contra Eléctrico. Bien, tenemos a Chingling, cosa que es buenísimo para turno 1. Ya tenemos a Lotat y tenemos un Professor. Ok, esto es Mega Pidgeot con Oricorio, ¿no? Supongo. Vamos a poner esto por acá. Esto por aquí. Otra campana. Bien. Solo faltaría robar a Ludicolo, ¿no? Vamos a poner todo esto y pegamos. Igual todavía no me urge porque pues necesito 2 de energía. Y aquí estamos pegando de chill, ¿no? Ahí está. Lo voy a usar de una vez. Voy a retirar porque si acaso saca Pidgeotto. Bueno, no. Sí, voy a retirar y voy a poner a la otra. Por si acaso, loco.
Porque el Pidgeotto ese pega 20. Pero claro, si hace eso igual le debilito por... Mi Ludicolo ya está listo, ¿no? Seguramente que tiene caramelo raro y tal. Ah, pega 40. Sí me mata de todas maneras, pero creo que hemos ganado, ¿no? Hemos ganado 100%. Esto es lo que les decía del control con mucho daño temprano, porque fíjense, les puedo apostar que si vemos su mano, tiene Pokéball y seguramente tiene caramelo raro en su mano y está briqueado, ¿no? O sea, no la puede usar por culpa de las campanitas. Y pues como no puede colocar otro Pokémon básico en el campo, pues se lo voy a debilitar con Ludicolo y hemos ganado, ¿no? Entonces esa es la combinación de control con daño, ¿no? Que les había comentado. Bueno, vamos a hacer un time skip porque obviamente que se fue de la partida y del juego, ¿no? GG's, otra vez la campana de la muerte haciendo de las suyas, no dejándole que ponga otros Pokémon. Este Pokébebé, la verdad es que es una cosa de locos, ¿ah? Es una cosa de locos. Vámonos a la siguiente partida. Ok, estamos aquí en una nueva partida. Turno 1 me toca. Otra vez mazo eléctrico. ¿Será otra vez Pidgeot? Es que siento que ese es más o menos lo mejorcito que... Bueno, yo también estaba probando chat, por si no lo sabían. Mazos con Mega Pidgeot y creo que con Oricorio es lo mejorcito que tiene y Pichu y tal, ¿no? Porque sí que lo puedes jugar con bebés, con otros bebés, pero no me convence demasiado a mí, ¿eh? Siento que es demasiado... inviertes demasiado para un ataque tan pobre de 100, loco. Bueno, en fin, tenemos aquí esto. Dime que me das al Lotad, me voy. Y... lástima, bro. Lástima. Pero... si el juego me deja, lo vamos a poner. No tenemos a Lotad, pero tenemos todo, absolutamente todo lo demás. Así que en el momento que salga una Pokéball, podemos invocarlo. Ahora, si no me sale en el siguiente turno, creo que voy a meter a Pyukumiku, ¿eh? Porque le pego sin 20. Bueno, se queda 10 de vida. Sí, voy a meter a Pyukumiku para que... para luego debilitar ese Ceradora, ¿no? Esto es Jolteon, no era Pidgeot, es Jolteon. O sea que aquí las campanitas, los Chingling, no le vamos a sacar mucho valor. Más que por las Pokéball, realmente. Pero no, este mazo no usa caramelo raro ni nada. Así que esperemos robar a Lotad, ¿no? Copiona. Creo que lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a hacerlo. Muy buena mano y todo lo que quieras, pero sin Lotad, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Hacer Copiona. Tenemos otra Copiona. Ahí está Lotad, Pokéball, caramelo raro y Helio. Bueno, me sirve. Vamos a usar esto. No estoy seguro si cambiar a Pyukumiku o no. Porque, claro, ahora se va a quedar a 30. No me sirve de nada. Vamos a pegar esto y ya está. Creo que vamos a volver a usar Copiona. De hecho. Intentaré meter ese Ludicolo de una vez. De una vez al campo. Lo malo es que ya vamos a dar un punto, pero nos da para tener el segundo Ludicolo. Ok, está Jolteon. Seguramente va a retirar a Ceradora y mete Jolteon, ¿no? Podría meter Helio. No, no. No, prefiero pegarle. Porque esto me pega 100. Y Ludicolo pues tiene mucha vida. Mete Venus. Ok. Creo que vamos a usar Professor. Ok, vamos a ver cómo gestionamos esto porque estamos un poco acorralados acá, ¿no? Por el Jolteon este. Vamos a meter a Chingling en la zona activa. Y vamos a ver si robamos el caramelo raro, ¿no? Helio. Vamos a hacer esto. Si no sale el caramelo raro, vamos a meter a Pyukumuku y ya está, ¿no? Vamos a meter a Pyukumuku. Hacemos esto.
Hacemos esto. No está mal. Le vamos a quitar vida con Pyokumuku si nos lo debilita. Y si no lo hace, igual puede meter... puede meter Sabrina, pero ya está a 120 de vida, ¿sabes? Que lo podemos debilitar con Ludicolo. Esa es la cosa. Pero claro, nos quedaríamos a un Helio de la muerte, ¿no? Vamos a ver, porque está muy close esta partida. ¿La podemos voltear o la podemos perder? Va a depender. Necesito otro básico, pero solamente tengo un Lotat. Es que si tiene Sabrina me va a papear. Y si no ataca, incluso mejora. Vamos a ver qué hace. ¿Te imaginas que no ataca? Nada, sí va a atacar, ¿no? O puede retirar. No sé, o sea, puede ser que quizás no quiera perder su Jolteon. Sabe que si me pega, yo le voy a matar. Pero la cosa es que si tiene Sabrina, se la va a pelar, ¿sabes? Ok. Loco, qué lento que juega, ¿no? ¿Tanto vas a pensar en una partida normal, loco? ¿De verdad? Dios mío, man. No es como que tengas ahí un montón de jugadas que puedas hacer, loco. Qué horrible. Si tienes Sabrina chat me voy a tiltear porque no entiendo por qué se tarda tanto en jugar. No lo entiendo, loco. Ok. A ver. Tenemos eso. Voy a hacer esto. Debería de usar... Para la tarjeta roja voy a... No, pero es que no me va a dar el daño, ¿no? Lo voy a hacer de todas maneras. Voy a quedar con 3. Sigo pegando, ¿no? Sí, vamos a hacer esto. Lotat, Helio y Ludicolo. No puedo poner a Lotat en el campo. Bueno, si tiene Sabrina estamos fuera, chat. Estaba buscando, quizás si me saliera Lotat y tarjeta roja, lo hubiese hecho sin dudar, ¿eh? Pero si tiene Sabrina estamos fuera, loco. Vamos a ver. Le quedan 10 cartas, loco. Si tiene Sabrina es increíble. Le quedan 10 cartas. No me la container. Ok. Dale, loco. ¿La tienes o no la tienes? No la tiene. GG's. No la tiene. No me debilita con nada. Y yo le debilito todo. Bueno, hemos zafado. Es que, loco, si tuviera... Me ha pasado igual, ¿no? Que digo, le quedan 30 cartas en el mazo si tiene Sabrina y resulta que sí la tienen, ¿no? Él aquí lo único que puede hacer es pensar que no voy a usar ninguna carta y que no voy a pegar, ¿no? Pero obviamente que sí tenía para usar cartas. GG's. O sea, me tiltea que se demore tanto porque el video se alarga innecesariamente. Pero bueno, es que no es como que tuviera muchas cosas que hacer, ¿sabes? O sea, si fuera un mazo, no sé, full control que tienes que tomar decisiones porque tienes muchas opciones, lo entendería. Pero es un mazo que o hacías o no hacías. O sea, no tiene mucha... No tienes mucho misterio. ¿Lo que haces o no haces? Entonces, bueno, perdón por ser tóxico, chat, la verdad. Última partida. Última partida de la muerte. Vamos a ver contra qué nos toca. Hemos perdido una contra mi otro yo del internet. Nos ha tocado full turno 1, por cierto, también. Pero tampoco es tanto problema. Sobre todo si empezamos con Chingling, que es muy bueno. Y un poco más, ¿no? Esa partida también contra mi otro yo. Tuve extrema mala suerte, bro. Ok, vamos contra Absol, ¿no? Entiendo. Vamos contra Mega Absol. Yo lo que voy a hacer acá es meter copiona de manual. 100% real, no fake. ¿Verdad? O sea, voy a meter copiona. Son 2 cartas que robo adicionales. ¿Cómo meter profesor? Y me quito ese profesor de la mano, ¿no? El hombre, Lotat, bien, 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 bien. Y me vuelve a salir, pero... Uy, qué buena copiona. Buena copiona. Ok, tintineo. ¡Ting!
podemos cargar de una vez a Ludicolo o podemos cargar una podemos jugar un poco más lento cargando a Pyukumiku, porque como vamos contra Mega Absol, me parece importante quitarle esos 50 de vida, que justo va a quedar en 120 de vida, ¿no, chat? Porque Mega Absol tiene 170, ¿cierto? Entonces igual y me conviene, vamos a ver, además de que le debilito a Pichu. Vamos a ver, Oricorio me la suda. El Pyukumiku ayuda bastante, ¿ah? Sí, efectivamente vamos a cargar a Pyukumiku. 100%, ¿no? Aunque él aquí va a cargar a Oricorio, ¿no? Claro, el Oricorio me debilita el Pyukumiku. ¿Cómo la jugamos? Primero vamos a robar las cartas pertinentes. Tengo para tener doble Ludicolo, ¿no? Me voy a quitar cartas de la mano porque ese mazo usa Copiona, así que prefiero hacer esto. Ahora, aquí no lo tengo claro. Aquí ya no lo tengo tan claro. Porque él va a meter ahorita Oricorio, entiendo, ¿no? ¿A quién le doy la energía? Yo creo que va a ser a Ludicolo, ¿eh? Me la pela. Vamos a ir así y ya está. Le debilitamos ese Oricorio. Metemos el segundo Lotat. Y ya el siguiente turno no me muero. Y podemos cargarlo y pegar a Mega Absol, ¿no? Creo que sí. Vamos a irlo doble Ludicolo, ¿no? Creo que sí. Porque si metía a Pyukumiku acá, me lo iba a debilitar con esto. Y esto no se muere, queda vivo. Porque solamente le pego 50. No me servía, ¿no? Ok, mete Mega Absol de una. Decisión bastante audaz, debo decir. Porque, claro, quiere ver qué tengo en la mano, ¿no? Quiere ver qué tengo en la mano, me imagino. No me descarta nada, lo cual está súper bien. Y ya le dejamos muy poca vida y ya no puede volver a pegarnos. Tiene que hacer otra cosa, supongo, ¿no? Vamos a ver qué robamos acá. Copiona. Creo que nos vamos a meter a Lotat Chat. Porque necesito... A ver, espérate. ¿Él tiene cuántas cartas? 4. Si yo hago esto y luego meto Copiona, voy a quedar con 4 cartas. Pero si no me sale una carta para utilizar, es troleada. Entonces yo la verdad prefiero pegar y ya está. Para no arriesgarme. Esto lo podemos hacer en el siguiente turno, ¿sabes? Sin problema. Bueno, no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Recuerden que si hago eso y robo las 4 cartas que él tiene en la mano y no puedo usar ninguna carta, ya no pego 120 sino 60. Y eso es bastante poco. Entonces mejor así para que él tenga que retirar a Mega Absol. Yo no creo que él vaya a pegar con Mega Absol, ¿no? Sería muy troll de su parte. Sería un poco troll. Tiene que retirar y meter quizás a Oricorio o algo así, ¿no? Que me hace bastante daño. Pero como vamos a cargar el segundo Ludicolo, no me preocupa demasiado. Ok, está el retiro. Que no hacía falta realmente. Bueno, para obtener a Darkrai, ¿no? Mete Oricorio. Podemos robar Helio, ¿ah? Cuidado. O Lilia también me sirve. Ok. Helio. GG's, my boy. Tenía muchas formas de jugarla ahí, sin problema. Así que está bien. GG's. Como ven, chat, el Ludicolo de la muerte no se anda con jueguitos, ¿ah? Puede ser bastante... Me parece bastante bueno, ¿ah? Me parece bastante decente, bastante interesante. Vámonos a la conclusión del mazo para hablarlo más a profundidad, ¿no? Chat, conclusión del mazo. Debo decir que el Ludicolo me ha sorprendido. Me parece muy buena carta, la verdad. Me parece bastante buena. Pega mucho. Si por solo 2 energías pegar 120 es casi lo mismo que pega Mega Altaria sin tener que llenar la banca. Me parece bastante bueno. Y creo que esta combinación de básicos que le he puesto con 2 Chingling y el Pyukumiku de la muerte te puede ayudar en muchas situaciones. El Chingling es bastante tocapelotas con eso de que no te deja usar Pokéball o caramelo raro. Y el Pyukumiku lo podemos utilizar de sacrificio si vemos que nos falta daño extra para debilitar alguna carta porque le vamos a hacer 5
50 de retorno, ¿no? Y si no quiere debilitarlo, pues le pegamos 20. Entonces está bastante bien, me ha gustado. De resto, full control con la tarjeta roja, más el Chingling es buena combinación. O también copiona con tarjeta roja. Yo decidí meter doble copiona porque siento que está muy bueno poder estar ciclando la mano demasiado rápido. La Lilia te ayuda a curar ese Ludicolo para que aguante. La capa gigante puede ser muy clave en situaciones. Helio, ya saben, para rematar. Y bueno, Profesor, ¿no? Entonces siento que, no sé, me ha gustado cómo me ha quedado el mazo. Cuéntenme ustedes en los comentarios si les gustó la idea del mazo, si le cambiarían algo, y o si lo han probado o si han visto otro mazo por ahí. Y por acá les voy a estar dejando, mejor, no, por acá, les voy a estar dejando otros dos videos. El de los pastelitos de la muerte, que tengo un sorteo activo ahí, por si no lo sabías, voy a estar regalando una copiona de la muerte fular a un afortunado, así que si quieres participar, anda ese video de los pastelitos, y abajo otro video de otro mazo distinto, que todavía no decido cuál va a ser en este momento, pero seguramente que te va a gustar o te va a llamar la atención. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.